Hay momentos en los que el silencio de un hombre duele más que cualquier palabra. Te preguntas por qué alguien que mostraba interés, que compartía miradas profundas, que parecía cómodo a tu lado, de pronto se apaga. Deja de hablar, de buscar, de estar. Y ese vacío pesa. Lo interpretas como rechazo, como si algo en ti hubiera provocado su desaparición. Pero, ¿y si su silencio no fuera sobre ti? ¿Y si fuera el reflejo de algo que él no ha logrado entender dentro de sí mismo? Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros mismos termina gobernándonos desde la sombra. Y muchos hombres, sin saberlo, viven atrapados en una lucha constante entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir. Desde niños se les enseña a controlar, a no llorar, a no mostrarse débiles. Así que cuando una emoción genuina los atraviesa, cuando una mujer toca su mundo interno, el conflicto aparece. No es que no sientan, es que no saben qué hacer con lo que sienten. En su interior, ese hombre está lidiando con una parte de sí mismo que desconoce. Jung llamaría a eso la sombra, el conjunto de emociones, deseos y temores que han sido reprimidos y ocultos en el inconsciente. Y cuando una relación activa esa sombra, el instinto de muchos no es integrarla, sino huir de ella. Por eso desaparece, por eso calla, porque enfrentarte a ti sería enfrentarse a sí mismo, y eso le resulta insoportable. Su silencio, entonces, es menos una señal de indiferencia y más una expresión de confusión. No tiene las herramientas internas para explicarse lo que siente. Está atrapado entre el deseo y el miedo, entre el impulso de acercarse y el impulso de huir. Y mientras tú esperas una respuesta lógica, él se esconde detrás de una máscara de frialdad, como si no le afectaras, como si no sintiera nada. Pero esa máscara no es real. Es una estrategia de protección. Jung enseñó que cuando lo inconsciente no se hace consciente, se manifiesta como destino. Es decir, repetimos patrones sin entender por qué. Así, el hombre que se aleja sin explicación probablemente ya ha huido antes. No de ti, sino de cualquier situación donde se sienta emocionalmente vulnerable. Su silencio es el eco de su historia no resuelta. Y aquí muchas mujeres cometen el error de tomárselo personal. De pensar que el problema está en ellas, que si hubieran dicho o hecho algo distinto, él no se habría alejado. Pero esa es una ilusión. No puedes controlar la batalla interna de alguien que ni siquiera sabe que está librándola. Su silencio no es tu culpa, pero puede convertirse en tu cárcel si lo interpretas como tal. La clave está en mirar más allá del comportamiento visible, en comprender que detrás de cada silencio masculino hay una historia, una estructura psicológica, una sombra que clama por ser reconocida. No se trata de justificar su ausencia, sino de dejar de cargarla como si fuera tuya. Porque cuando entiendes eso, recuperas poder. Y ese poder no es para forzarlo a hablar, sino para dejar de necesitar sus palabras para validar tu valor. No tienes que convertirte en terapeuta de nadie. No estás aquí para enseñarle a un hombre a sentir. Pero si puedes hacer algo fundamental, dejar de reaccionar desde la herida y empezar a observar desde la conciencia. Porque cuando dejas de preguntar ¿por qué me ignora? Y empiezas a preguntarte ¿qué es lo que yo no quiero ignorar de mí misma? Algo cambia. Y cuando llegues al final de este video, te compartiré una clave poderosa desde la psicología profunda junguiana, una forma práctica de interpretar el silencio de un hombre sin que te destruya por dentro, y que, si la aplicas, puede transformarlo todo. Cuando un hombre guarda silencio, muchas mujeres sienten la urgencia de llenar ese vacío. Mandan un mensaje, preguntan si todo está bien, tratan de mantener viva la conexión que parece apagarse sin explicación. Es una reacción humana, natural, pero también es una trampa. Porque cuando alguien está desconectado de sí mismo, no importa cuánto tú insistas desde afuera. El silencio de ese hombre no necesita ser interrumpido, necesita ser entendido. Carl Jung afirmaba que todo lo que no se hace consciente regresa como destino. Y esto aplica de forma directa al amor. Si un hombre no ha hecho consciente su mundo emocional, si no ha revisado sus heridas, su historia familiar,
sus creencias sobre la masculinidad, es probable que proyecte en ti todo lo que no se permite sentir. Y entonces empieza a actuar contigo de formas que ni él mismo comprende. Muchas veces ese silencio no está dirigido a ti, sino a la imagen que él tiene de las mujeres, al recuerdo de una relación pasada, al dolor no resuelto con su madre, al miedo a la pérdida de autonomía. En psicología profunda esto se llama proyección, cuando alguien ve en el otro aspectos internos no reconocidos. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en el campo de batalla de sus sombras internas. Por eso puede pasar de dulce a distante sin previo aviso. Por eso parece cómodo y luego desaparece. No es tu presencia lo que lo perturba, es lo que representas. A veces representas algo demasiado real. Y lo real asusta, porque lo real implica elegir, comprometerse, sentir, entregarse, y no todos están listos para ese salto. Menos aún si no han integrado su parte emocional más oculta. Jung decía que enfrentarse a uno mismo es el acto más difícil que existe. Y es justamente eso lo que muchos hombres evitan cuando se alejan sin hablar. No se están protegiendo de ti. Se están protegiendo de lo que sienten contigo, de lo que tú despiertas en ellos. Porque si se quedan, saben que tendrán que mostrarse tal cual son, sin máscaras, sin estrategias, sin control. Y para alguien que siempre ha reprimido lo que siente, eso puede ser aterrador. Por eso eligen el silencio, porque en el silencio no hay riesgo. Nadie les exige claridad, nadie les pide coherencia emocional, nadie los confronta. El silencio les permite mantener el control, o al menos la ilusión de que lo tienen. Pero ese control es falso. Es una forma de evitar el caos interior. Y como todo lo que se evita, tarde o temprano se convierte en un problema mayor. Tú no puedes resolver su conflicto. No puedes obligarlo a enfrentarse a sí mismo. Pero puedes dejar de poner tu bienestar emocional en sus manos. Porque mientras tú estés esperando que él regrese para sentirte tranquila, le estarás cediendo el control de tu mundo interno. Y eso te desgasta, te fragmenta, te desconecta de ti. Este es un momento clave para que tomes una decisión interna. ¿Vas a seguir interpretando su silencio como una deuda pendiente que debes cobrar? ¿O vas a empezar a ver ese silencio como una oportunidad para reconectarte contigo, para reconstruir tu centro emocional? Porque aunque él no vuelva, tú sí puedes volver a ti. Y solo desde ese lugar, podrás recibir la clave que te daré más adelante. Una forma de interpretar lo que él calla sin que eso te hunda, una forma de mirar su ausencia desde tu presencia. Mariana tenía 34 años y estaba saliendo con un hombre que, al principio, parecía todo lo que ella había deseado: atento, conversador, emocionalmente disponible. Durante las primeras semanas, él se mostraba entusiasmado, la buscaba, la escuchaba, parecía realmente conectado. Pero un día, sin previo aviso, comenzó a desaparecer. Respondía con monosílabos, tardaba en contestar, y dejó de proponer encuentros. El silencio se instaló sin que hubiera una discusión, un conflicto o una explicación. Ella pasó días tratando de entender qué había pasado. Se preguntaba si había sido demasiado intensa, si había hecho o dicho algo fuera de lugar. La incertidumbre le carcomía el ánimo. Hasta que, en medio de ese caos emocional, llegó a una sesión de autoanálisis donde se topó por primera vez con una idea de Carl Jung: no todo lo que nos sucede viene del exterior. A veces, somos testigos del conflicto interno del otro, proyectado en nuestra vida como si fuera nuestro. Y eso le cambió el enfoque por completo. En lugar de seguir preguntándose qué había hecho mal, empezó a mirar qué estaba pasando con él. Recordó que en algunas conversaciones él mencionaba lo difícil que le había sido abrirse en el pasado, la presión que sentía de no depender de nadie, y cómo a veces se sentía invadido por la intensidad emocional. Mariana entendió que su cercanía había activado algo profundo en él, algo que ni él mismo podía controlar: su miedo al vínculo verdadero. La psicología junguiana explica que cuando un hombre no ha hecho un trabajo de individuación,
ese proceso de integración entre el consciente y el inconsciente, es probable que experimente lo emocional como una amenaza a su autonomía. Y eso fue lo que Mariana provocó sin querer, no con sus palabras ni con sus actos, sino con su sola presencia, con su disponibilidad emocional. Ella había sido un espejo para su sombra. Y en lugar de agradecer esa revelación, él se alejó. No porque ella estuviera haciendo algo mal, sino porque él no sabía qué hacer con lo que estaba viendo en sí mismo. Como enseñaba Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero él no estaba preparado para eso. Su silencio no era desinterés, era negación. Esa comprensión no le quitó el dolor a Mariana, pero sí la sacó de la culpa. Ya no necesitaba perseguirlo ni rogar una respuesta. Entendió que su tarea no era descifrar su silencio, sino escuchar el suyo propio. Porque ahí estaba su verdadero poder, en aprender a quedarse consigo cuando el otro se va. A partir de entonces, Mariana decidió no enviar más mensajes, no revisar sus redes, no esperar señales. No por orgullo, sino por conciencia. Ya no se trataba de él, se trataba de ella. De lo que estaba dispuesta a sostener emocionalmente y de lo que ya no quería tolerar. El silencio de él fue el espejo que la ayudó a descubrir una parte de ella que aún esperaba ser elegida. Y es que a veces la ausencia de un hombre no viene a enseñarte cómo retenerlo, sino cómo soltarte a ti misma de la necesidad de ser validada por alguien que no puede ni validarse a sí. Porque como verás más adelante, hay una forma de mirar ese silencio que no te fracture, sino que te revele. En el universo simbólico de Carl Jung, cada experiencia emocional tiene un propósito profundo, revelarnos partes de nosotros que aún no comprendemos. Y cuando el silencio de un hombre irrumpe en una historia que parecía prometer algo más, muchas veces es esa misma interrupción la que te obliga a mirar hacia adentro, donde está la verdadera fuente de poder. Porque aunque parezca que todo se trata de él, en realidad se trata de ti. El silencio de alguien más siempre pone a prueba tu relación contigo misma. ¿Qué haces con esa ausencia? ¿Te desesperas por recuperarlo o la usas para recuperar tu centro? Jung enseñó que cada persona con la que nos vinculamos despierta algo de nuestro inconsciente. Y si ese hombre activa en ti la necesidad de perseguirlo, de interpretarlo, de explicarlo, no es casualidad. Estás frente a una parte tuya que aún está esperando algo externo para sentirse completa. Es ahí donde muchas mujeres tropiezan emocionalmente, porque confunden el alejamiento con rechazo, y el rechazo con falta de valor personal. Pero el silencio no significa eso. No es una medida de tu dignidad, sino un síntoma de su desconexión interna. Cuando un hombre guarda silencio, lo único que está diciendo con claridad es que no sabe cómo nombrar lo que le pasa por dentro. No tiene un lenguaje emocional propio, y mucho menos sabe cómo compartirlo contigo. Esto no significa que debas tolerar indefinidamente esa ausencia emocional. Comprender no es justificar. Significa dejar de tomártelo personal. Significa entender que cuando alguien no se comunica, no es necesariamente porque tú no le importas, sino porque él no puede soportar la incomodidad de sentirse vulnerable. En la visión junguiana, la vulnerabilidad no es debilidad, es el puente hacia el alma. Pero cruzarlo requiere coraje, y no todos lo tienen. La paradoja es que muchas veces, mientras tú estás esperando una señal, él está deseando que tú desaparezcas para dejar de confrontarse con su miedo. Porque representas una conexión real, y eso lo saca del personaje que ha sostenido por años. Jung llamaría a ese personaje la persona, la máscara social que construimos para ser aceptados. Y cuando tú te acercas demasiado, él siente que esa máscara se empieza a resquebrajar. Entonces recurre al silencio como medida de control. No porque no tenga emociones, sino porque teme que si las expresa, perderá poder. Y es que muchos hombres han sido educados en un sistema que asocia emoción con debilidad, y cercanía con pérdida de libertad. Por eso su silencio es tan contradictorio, le importas, pero no sabe cómo gestionarlo sin sentir que se traiciona a sí mismo.
Es importante que no entres en su juego de poder, porque ese es el terreno donde él se siente más cómodo. No respondas a su indiferencia con más ansiedad. No te pierdas intentando interpretar lo que no se ha dicho. Tu tarea no es llenar su silencio con explicaciones, sino habitar tu propia presencia con más fuerza, porque ahí es donde realmente se invierte la dinámica. Una de las ideas más poderosas que Carl Jung nos dejó es que el sufrimiento no viene tanto por lo que nos ocurre, sino por lo que no entendemos de lo que nos ocurre. Y eso se aplica perfectamente cuando un hombre desaparece sin explicación. El vacío que deja su silencio no solo duele por su ausencia, sino porque activa una serie de interpretaciones que nacen del miedo, no de la verdad. Cuando alguien se aleja de forma repentina, el impulso inmediato es llenar ese hueco con explicaciones. Pero esas explicaciones rara vez vienen de él. Nacen de tus propias heridas, de tus propias inseguridades, de las ideas que te has formado sobre el amor y el rechazo. No te das cuenta, pero estás dialogando más con tu sombra que con su silencio. Porque cuando algo nos duele profundamente, es porque toca una parte de nosotras que no ha sanado. La sombra femenina también existe. Jung hablaba de la necesidad de integrarla para alcanzar una individuación completa. Y muchas veces, el silencio de un hombre actúa como el disparador que revela que aún no has reconciliado la idea de que mereces una relación donde no tengas que adivinar si eres importante. El problema no es que él se haya ido. El problema es que tú sientas que eso define quién eres. Esa es la trampa. Creer que el comportamiento de alguien emocionalmente inmaduro es una medida de tu valor. Pero el alma no mide así. Lo que él hace o deja de hacer habla más de su propio nivel de conciencia que de tu merecimiento. Y si no eres capaz de separar una cosa de la otra, terminas hundida en un laberinto emocional que no construiste, pero que aceptaste recorrer por miedo a soltar. Muchos hombres se sienten más cómodos huyendo que enfrentando. El silencio se convierte en su estrategia para no tener que mirar de frente lo que sienten, para no tener que hacerse responsables de lo que despiertan en ti. Y tú, en lugar de observar ese silencio con distancia, lo tomas como una sentencia. Pero en realidad, es una confesión velada de que no puedes sostener lo que provocó. Eso también es una respuesta, aunque no venga con palabras. El alma siempre entiende lo que la mente tarda en aceptar. Y cuando logras hacer esa distinción, dejas de perseguir explicaciones y comienzas a recuperar tu energía. Porque lo importante no es entender por qué alguien se va, sino qué haces tú con esa ida. Si te rompes o si te reconfiguras. El proceso es interno. No necesitas que él vuelva para sentirte completa. Necesitas volver tú a tu centro. Ese lugar donde ya no estás dispuesta a negociar tu tranquilidad a cambio de migajas emocionales. Porque si alguien se va cada vez que siente algo verdadero, no es tu tarea quedarte a esperarlo. Es su responsabilidad aprender a quedarse. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no estás buscando que regrese. Estás observando con claridad por qué no puede quedarse. Y ahí ya no hay dolor, hay conciencia. Carlos tenía 38 años y llevaba algunos meses saliendo con Valeria. Había conexión, conversaciones profundas, miradas largas que parecían decir lo que las palabras no alcanzaban. Él incluso le había dicho que sentía algo diferente con ella. Pero justo cuando empezaban a afianzarse como pareja, él cambió. Se volvió más distante, menos presente, como si todo lo que habían construido se hubiera vuelto demasiado pesado para sostenerlo. Y un día, simplemente dejó de escribir. Valeria sintió como se le comprimía el pecho cada vez que revisaba su celular y no encontraba mensajes suyos. Pasaron los días, luego semanas. Intentó contactarlo, pero sus respuestas eran secas, sin intención. Todo apuntaba a un cierre silencioso. Su mente le decía que algo debía haber hecho mal, pero en lo profundo, su intuición le hablaba de otra cosa. Esto no era sobre ella, era algo que se movía dentro de él. Buscando respuestas más allá de lo evidente, Valeria comenzó a estudiar psicología profunda. En un artículo sobre Jung y la sombra,
encontró una frase que la atravesó: lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Entendió entonces que lo que Carlos había hecho no era un acto de desprecio, sino de huida. Su cercanía emocional había activado en él un miedo tan profundo que la única respuesta posible, desde su inconsciente, fue alejarse. Recordó que él había mencionado una infancia difícil, con un padre ausente y una madre demandante emocionalmente. También que nunca había tenido relaciones largas, que se sentía mejor solo. Con esa nueva información emocional en mente, Valeria dejó de buscar la lógica en su conducta y comenzó a ver su retirada como un síntoma. No de falta de amor, sino de falta de recursos internos para sostener el amor que empezaba a crecer. Desde la psicología de Jung, lo que Carlos experimentaba era una confrontación con su ánima, la figura femenina interior que representa su sensibilidad, su receptividad, su capacidad de conexión emocional. Y cuando la presencia externa de Valeria tocó esa parte interna que él nunca había integrado, su sistema se saturó. No tenía cómo sostenerlo. Entonces hizo lo único que sabía hacer: desaparecer. Eso no lo convierte en alguien malintencionado, pero sí en alguien emocionalmente no disponible. Y Valeria comprendió que ella no estaba ahí para enseñarle a estar listo. Ella estaba lista, y su responsabilidad era honrar esa preparación, no degradarla intentando salvar a alguien que aún no quería salvarse a sí mismo. Así que eligió no insistir más. No como una táctica, sino como una afirmación interna de que su energía ya no estaba disponible para alimentar vínculos vacíos. Decidió volver a ella, a sus proyectos, a sus círculos de apoyo, a su paz. Porque entender a alguien no significa quedarse. A veces, entender profundamente es precisamente lo que te permite soltar sin rabia. Y mientras él seguía escondido tras su silencio, ella ya había transformado ese eco en claridad. Porque la ausencia también habla, pero solo si estás dispuesta a escuchar con conciencia, no con carencia. Hay silencios que duelen más que una despedida. Y es porque no traen cierre, no ofrecen explicación, solo dejan un espacio en blanco que tu mente quiere llenar. Pero el problema es que, al no tener respuestas reales, empiezas a inventarlas. Y casi siempre, esas respuestas van en tu contra. Piensas que no fuiste suficiente, que algo falló en ti, que podrías haber hecho más. Y ahí comienza un autocuestionamiento que puede volverse destructivo. Desde la mirada de Jung, este tipo de pensamientos no son más que proyecciones internas. Lo que proyectas sobre ti misma cuando alguien se va sin hablarte, en realidad viene de una herida más antigua. Tal vez en algún momento de tu vida aprendiste que el amor se gana, que el cariño hay que merecerlo, que si alguien se aleja es porque no diste lo suficiente. Pero esa idea no te pertenece, fue implantada por experiencias anteriores que aún no has cuestionado del todo. El silencio de ese hombre toca justo esa parte tuya que aún cree que debe hacer más para ser amada. No porque sea verdad, sino porque aún no has reconocido tu valor sin condiciones. Y eso es lo que el silencio revela, no tanto lo que él piensa de ti, sino lo que tú aún no has sanado contigo. La ausencia del otro te muestra las partes de ti que siguen esperando aprobación externa para sentirse en paz. Por eso, reaccionar con ansiedad, insistencia o culpa es comprensible, pero no útil. Cada vez que intentas forzar una respuesta desde la herida, refuerzas la idea de que tu valor depende de lo que el otro decida darte o negarte. Pero Jung diría que el verdadero viaje comienza cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a dialogar con tu interior, con esas emociones que han estado reprimidas, negadas o ignoradas. El silencio del otro se vuelve entonces una oportunidad para el autoconocimiento. No porque debas agradecer que te ignore, sino porque puedes transformar esa experiencia en un proceso de observación profunda. ¿Qué parte de ti se siente rechazada? ¿Qué expectativa se rompió? ¿Qué necesidad se activó? Y desde ahí, con esa información emocional, puedes comenzar a reconstruirte. Esto no se trata de volverte fría o cerrarte emocionalmente. Al contrario, se trata de abrirte, pero hacia adentro.
de permitirte sentir sin caer en el descontrol, de comprenderte sin perder tu dignidad. Porque hay un tipo de amor que empieza cuando dejas de buscarlo afuera, el amor propio que no depende de ser elegida por nadie más. Cuando logras sostener ese estado, el silencio ajeno ya no tiene el mismo impacto. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de depender. Y eso es lo que cambia toda la dinámica. Ya no estás esperando que vuelva, estás observando si realmente quieres que vuelva. Ya no estás preguntando qué hiciste mal, estás preguntándote si esa conexión te estaba haciendo bien. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Ya no es la energía de la espera, ni la del miedo. Es la energía de quien ha vuelto a sí misma. Y eso, incluso en medio de un silencio inexplicable, te devuelve el poder. Comprender el silencio de un hombre no es una tarea sencilla, pero es necesaria si no quieres seguir interpretando su distancia como un reflejo de tu valor. Hay muchos motivos por los que un hombre guarda silencio, y no todos son iguales. Algunos hombres se callan por miedo, otros por inseguridad, otros simplemente porque nunca aprendieron a expresar lo que sienten. Pero todos esos silencios tienen una raíz en común, la desconexión emocional, no contigo, sino consigo mismos. Jung enseñaba que todo lo que no se expresa se acumula en el inconsciente y se manifiesta de formas indirectas. El silencio, en muchos casos, es una de esas manifestaciones. Puede ser un mecanismo de defensa, un modo de evitar conflictos internos que no sabe cómo gestionar. También puede ser una manera de controlar la situación, de hacer que seas tú quien lo busque, quien insista, quien cargue con el peso emocional que él no quiere asumir. Pero también hay silencios que nacen del agobio. Algunos hombres sienten tanto que se paralizan. En lugar de hablar, se desconectan. En lugar de abrirse, se cierran. Y no es porque no les importe, sino porque lo que sienten lo supera. Es una especie de cortocircuito emocional que los deja sin herramientas para actuar. En la psicología junguiana, eso indica una sombra emocional demasiado intensa, una parte de sí mismos que no han aprendido a integrar con su conciencia. Por otro lado, hay hombres que utilizan el silencio como forma de marcar territorio emocional. No te lo dicen, pero esperan que tú reacciones. Que su ausencia te duela, que su distancia te haga dudar, que su falta de palabras te obligue a hacer algo. Es una estrategia que no siempre es consciente, pero es efectiva cuando estás emocionalmente vulnerable. Ahí, el silencio se convierte en una especie de poder que él ejerce sin esfuerzo, y tú cargas con el desconcierto. También puede ocurrir que el silencio no tenga que ver con una intención hacia ti, sino con una desconexión general. Hay hombres que viven anestesiados emocionalmente, que no saben lo que quieren, que simplemente van dejando vínculos a medio camino porque no están presentes ni siquiera para ellos. En estos casos, su silencio no significa nada profundo. No hay mensajes ocultos, solo vacío. Y ese tipo de silencio, aunque parezca menos. Andrea tenía 36 años y llevaba meses con alguien que parecía emocionalmente disponible. Se llamaba Javier, y desde el primer momento fue transparente, cálido, incluso vulnerable. Le hablaba de sus sueños, de sus miedos, de su infancia, de su deseo de construir algo verdadero. Andrea, que también venía de relaciones complejas, sintió que por fin alguien hablaba su mismo idioma emocional. Pero justo cuando la relación empezaba a consolidarse, Javier cambió. Primero fueron las respuestas breves, luego las ausencias sin explicación. Las citas empezaron a cancelarse, los mensajes se volvieron cada vez más distantes. Andrea pensó que algo grave debía estar pasando. Pero no había señales externas, solo un alejamiento lento y doloroso que no tenía nombre ni despedida. El silencio se volvió parte del paisaje, hasta que un día simplemente dejó de comunicarse. Ella intentó entender. Buscó razones lógicas, repasó cada conversación, cada gesto, cada palabra. Pero nada encajaba. Fue entonces cuando, en una charla con una amiga psicóloga, escuchó por primera vez el concepto del ánima en Jung,
la imagen interior de lo femenino que todo hombre lleva dentro, y que, cuando se proyecta en una mujer, puede generar una fascinación tan profunda como una incomodidad insoportable. Andrea comprendió algo revelador. Lo que había despertado en Javier no era rechazo, sino un movimiento interno tan potente que lo sacó de su eje. Tal vez él vio en ella a esa figura simbólica que representaba todo lo que deseaba, pero que al mismo tiempo lo enfrentaba con su parte emocional no desarrollada. Y eso fue demasiado. No para ella, sino para él. Según Jung, cuando no estamos listos para integrar esa imagen interna, la proyectamos afuera, nos ilusionamos con ella, y luego nos retiramos por miedo. Eso fue lo que Javier hizo. No se fue porque ella no valiera la pena, sino porque no supo sostener lo que proyectó en ella. Su silencio no fue una respuesta madura, pero sí fue una señal clara. Su mundo emocional no estaba preparado para avanzar. Andrea, en lugar de insistir, eligió comprender. No se culpó ni esperó una disculpa que probablemente no llegaría. Sabía que no le correspondía educarlo emocionalmente. Lo había amado desde su madurez, y esa misma madurez fue la que le permitió soltarlo sin perderse. Porque entender no significa justificar, pero sí puede darte la paz de no cargar con lo que no te pertenece. El silencio de Javier se convirtió en una especie de espejo simbólico. No le hablaba de su valor, sino de su capacidad para poner límites incluso cuando sentía amor. Porque a veces amar también significa alejarse de quien no sabe quedarse, aunque haya cariño. Y esa es una de las decisiones más profundas que puede tomar una mujer. Cuando Andrea aceptó esa realidad sin maquillarla, sin excusas, sin falsas esperanzas, descubrió algo dentro de sí misma. No todo vínculo interrumpido es una pérdida. Algunos son lecciones que llegan para mostrarte que tu valor no puede depender del ruido o del silencio de nadie más. No todos los silencios son iguales, pero todos tienen algo en común. Son espacios donde el alma intenta hablar sin palabras. Y cuando el silencio de un hombre aparece en medio de una conexión que parecía prometer estabilidad, lo primero que se rompe no es el vínculo, es la narrativa que tú habías construido sobre lo que estaban viviendo. De pronto, te das cuenta de que estabas interpretando señales desde tu deseo, no desde su realidad emocional. Y eso duele, porque te enfrenta con algo incómodo. Estabas más conectada con lo que sentías tú, que con lo que él realmente podía sostener. La mente empieza a buscar culpables, explicaciones, razones lógicas. Pero el alma no necesita lógica, necesita comprensión. Jung decía que no podemos despertar la conciencia sin dolor. Y muchas veces, el silencio del otro es precisamente eso, una campanada que te invita a despertar. No a volverte más fría, sino más lúcida. No a desconfiar del amor, sino a confiar más en ti. Porque cuando alguien se calla, lo que más importa no es lo que él no dijo, sino lo que tú dejas de decirte a ti misma mientras le esperas. Es fácil perderse en la espera. Te dices que solo necesita tiempo, que está confundido, que lo mejor es ser paciente. Pero hay una línea muy fina entre la paciencia y la autoabandonación. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, cruzan esa línea creyendo que el silencio del otro es un obstáculo a superar, cuando en realidad es un límite a respetar. Él no está ausente por accidente. Hay un motivo profundo, y no siempre es un trauma o una herida, a veces simplemente no está listo. Y si tú te quedas esperando, pospones tu vida por alguien que no está en condiciones de compartirla. Ese es uno de los errores más comunes, pensar que el amor verdadero debe saber esperar. Pero la espera no siempre es amorosa. A veces es una forma de negación. Jung decía que todo lo que negamos se convierte en destino, y si niegas tu necesidad de reciprocidad, terminarás repitiendo vínculos unilaterales donde tú das todo y recibes poco. El silencio de un hombre que no sabe estar no es un espacio para tu paciencia, es una señal para tu discernimiento. Él no es el enemigo, pero tampoco es el héroe de tu historia. Si su silencio te afecta profundamente, es porque toca algo no resuelto en ti, tal vez una herida de abandono, una necesidad de ser elegida,
una memoria infantil donde el amor siempre parecía lejano. Y eso no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad observarlo, porque si no lo haces, seguirás reaccionando desde ese lugar sin darte cuenta. Muchas mujeres creen que si insisten lo suficiente, si son más comprensivas, si envían el mensaje correcto, él volverá. Pero eso es una ilusión. Nadie vuelve por presión emocional. Y si lo hace, no se queda desde la verdad, sino desde la culpa o el conflicto. Y eso no construye amor, construye dependencia. Jung nos enseñó que el amor maduro no nace del deseo de poseer, sino de la capacidad de ver al otro tal como es, y decidir si desde ahí quieres vincularte. Cuando un hombre guarda silencio, no lo tomes como un reto que debes resolver. Tómalo como un espejo que te muestra cuánto te cuesta soltar lo que no te sostiene. Porque ahí está la verdadera lección, no en cambiarlo a él, sino en transformarte tú. No para volverte insensible, sino para que tu sensibilidad no dependa de alguien que no sabe sostener ni la suya. El silencio masculino, entonces, puede convertirse en una herramienta de transformación. Pero solo si tú decides no usarlo para castigarte, sino para conocerte. Porque en ese espacio sin palabras también puedes encontrar tu propia voz, esa que muchas veces se pierde entre los miedos, las dudas y la necesidad de ser amada. Y cuando recuperas esa voz, ya no hay silencio que te derrumbe. Y quizás eso sea lo más importante de todo, que dejes de necesitar que él hable para que tú puedas empezar a escucharte. Una mujer que ha aprendido a escucharse no necesita correr detrás de lo que se apaga, porque ha comprendido que no todo lo que duele merece quedarse, que hay vacíos que no se llenan insistiendo, sino marchándose con dignidad. Y aunque el corazón tenga 1000 razones para quedarse, hay un momento en que el alma pide otra cosa. Pide paz, pide claridad, pide verdad. El silencio de un hombre no siempre es un adiós, pero tampoco es una promesa. Es una pausa que puede durar para siempre si tú no decides moverte. Y ese movimiento no siempre es visible. A veces es interno. Es el momento en que dejas de revisar si está en línea, cuando dejas de justificar sus ausencias, cuando ya no necesitas una señal para cerrar el ciclo. Jung hablaba de la individuación como el proceso en el que uno deja de proyectar en los demás lo que aún no ha reconocido en sí mismo. Y muchas mujeres, frente al silencio, proyectan su miedo al abandono, su historia con un padre ausente, su anhelo de ser suficientes. Pero ese espejo no siempre muestra la realidad externa, muestra la herida que aún no ha sido tocada desde el amor. Es entonces cuando la conciencia se vuelve indispensable. Porque sin ella, vuelves a caer en los viejos patrones. En la esperanza ciega, en los mensajes no enviados, en las señales interpretadas como afecto. Sin conciencia, el silencio de un hombre puede convertirse en una prisión emocional donde tú misma cierras la puerta con tus pensamientos. Pero con conciencia, ese mismo silencio se vuelve revelador, te muestra donde aún necesitas afirmarte, donde aún esperas que otro valide tu valor. Él no lo hizo. No porque tú no valgas, sino porque él no puede. Tal vez porque nunca lo aprendió, tal vez porque no quiere, tal vez porque simplemente no sabe cómo estar presente sin sentirse expuesto. No importa la causa. Importa que tú no te pierdas tratando de descubrirla. Porque mientras él se calla, tú puedes elegir decirte la verdad. No mereces un amor que tenga que esconderse. Muchas veces, el alma sabe antes que la mente. Intuyes que algo no está bien, que su distancia no es un juego, sino una desconexión profunda. Pero la mente, hambrienta de explicación, busca excusas para no aceptar lo obvio. Se aferra a los buenos momentos, al inicio lleno de promesas, a la versión de él que quizás ya no existe. Pero el alma no necesita pruebas, necesita coherencia. Y cuando no la encuentra, empieza a retirarse aunque tú sigas ahí. Esa contradicción entre lo que sabes y lo que aún deseas puede desgastarte. Puedes pasar semanas en un vaivén emocional, preguntándote si volverá, si lo soñaste, si era real. Pero llega un punto en el que el dolor de esperar se vuelve mayor que el miedo a soltar.
Y ahí empieza el verdadero duelo. No por él, sino por lo que creías que iban a ser. Por esa historia que solo tú estabas escribiendo mientras él ya no estaba leyendo. Soltar esa fantasía es doloroso, pero también es liberador. Porque cuando dejas de mirar hacia afuera, te das cuenta de todo lo que estaba sosteniendo tú sola. Él ya no hablaba, ya no sumaba, ya no estaba emocionalmente. Pero tú seguías ahí, dándole vida a algo que ya había perdido sentido. Y entonces comprendes que el silencio no es solo ausencia, es también una señal. Y si la escuchas, puede guiarte de regreso a ti. Es ahí donde el mensaje de Jung cobra toda su fuerza. Porque no se trata de entender al otro para retenerlo. Se trata de entenderte a ti para no abandonarte. Y si el silencio de un hombre te confronta, úsalo como un portal. No para encontrarlo a él, sino para encontrarte a ti. Porque ahí, en ese encuentro, todo cambia. Ya no necesitas respuestas. Ya no buscas señales. Solo te escuchas, y eso basta. Y cuando eso basta, el silencio deja de doler. Porque ya no estás esperando que otro te complete. Te estás completando tú. El silencio de un hombre no solo se da en el amor romántico. También aparece en la familia, en la amistad, en los vínculos cotidianos donde esperas una cercanía que no llega. Muchas mujeres han crecido con un padre que estuvo, pero no estuvo. Con un hermano que nunca expresó cariño. Con un abuelo que amaba en silencio, pero jamás lo dijo. Y ese tipo de vacío también deja marcas, marcas que muchas veces condicionan la forma en que interpretas el silencio de otros hombres en tu vida adulta. A veces, no es tu pareja la que te silencia, es tu historia con lo masculino. Jung hablaba del arquetipo del padre como una figura que representa estructura, guía, protección. Pero cuando esa figura es emocionalmente distante, la niña que fuiste se queda esperando algo que no llega, una palabra de reconocimiento, una expresión de afecto, un gesto de validación. Esa espera se convierte en una herida que, con los años, se vuelve patrón. Y entonces, cuando un hombre adulto calla, no duele solo por él, duele por todos los que callaron antes. Ahí es donde muchas mujeres se confunden. Porque sienten que reaccionan de forma exagerada ante el silencio de un hombre que acaban de conocer. Pero lo que se activa no es solo el presente, es el eco del pasado. Esa necesidad de ser vistas, de ser escuchadas, de recibir aquello que durante años se les negó sin que nadie lo nombrara. Y en ese silencio acumulado, se forma una sensibilidad profunda que, si no se comprende, puede convertirse en una carga emocional permanente. Lucía, por ejemplo, tenía 42 años y había tenido varias relaciones donde, una y otra vez, terminaba enfrentando la misma escena. Hombres que al principio eran intensos y atentos, pero que con el tiempo empezaban a callar. Ella intentaba mantener la conexión, pero siempre terminaba sintiendo que hablaba sola. En un momento de autoanálisis, descubrió que su padre había sido un hombre presente en lo material, pero completamente ausente en lo emocional. Nunca le preguntó cómo se sentía. Nunca la abrazó. Nunca le dijo que estaba orgulloso de ella. Eso, que parecía normalizado en su infancia, se convirtió en un molde emocional. Sin darse cuenta, Lucía buscaba en sus parejas una figura que llenara ese espacio. Y cuando ellos empezaban a alejarse, el vacío que sentía era desproporcionado. Pero no porque ellos fueran importantes, sino porque la niña herida dentro de ella volvía a sentir que no era suficiente para que alguien se quedara. Fue ahí cuando entendió que no podía seguir esperando de hombres adultos lo que solo podía darle a esa niña interna: presencia, afecto y validación. El silencio de los hombres, entonces, no siempre es un acto de rechazo. A veces, es una señal de que estás buscando en el lugar equivocado. Jung diría que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, la vida nos lo seguirá repitiendo como destino. Y si no miras tu historia, seguirás repitiéndola con diferentes rostros, pero con la misma sensación de vacío. Porque no se trata de cambiar de pareja, se trata de transformar la mirada con la que entras a cada vínculo. En esos momentos,
lo más valiente que puedes hacer no es confrontarlo a él, sino abrazarte a ti, dejar de pedirle que hable, y empezar tú a hablarte con la verdad. Reconocer que te está mostrando su silencio, que parte tuya aún cree que necesita una voz masculina para sentirse válida. No es fácil, pero es el inicio de una liberación emocional que lo cambia todo, porque cuando comprendes tu herida, dejas de repetirla. No tienes que convertirte en tu propio padre, ni tienes que resolver el pasado de nadie. Pero si puedes elegir qué hacer con esa herida, si seguirla abriendo con cada silencio, o empezar a cerrarla con amor consciente. El silencio ya no te destruye cuando entiendes lo que representa. Y entonces, incluso si él no habla, tú ya no te quedas muda contigo. Y eso es una forma de sanación profunda, empezar a hablarte a ti como siempre esperaste que alguien más lo hiciera. También hay silencios que aparecen fuera del amor y la familia, y que igualmente confunden y duelen. El silencio de un jefe que te ignora después de haberte elogiado. El de un compañero de trabajo que parecía admirarte y de pronto se muestra distante. O el de ese amigo cercano que deja de compartir, de responder, de estar presente sin explicación. Y aunque no sean vínculos sentimentales, muchas veces estos silencios activan las mismas preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué se cerró así de pronto? En esos casos, es fundamental comprender que el silencio de algunos hombres no es un reflejo de lo que tú generas, sino de lo que ellos no saben cómo manejar dentro de sí mismos. Jung hablaba del conflicto entre la máscara social, la persona, y el yo auténtico. En el mundo profesional, esa tensión se agudiza. Muchos hombres han aprendido que para sostener su imagen de competencia o liderazgo, deben reprimir cualquier emoción que los haga sentir vulnerables. Así, cuando sienten admiración, respeto o incluso cercanía emocional hacia una mujer, no siempre saben cómo sostenerlo sin sentir que pierden control. En la amistad también ocurre. Hay hombres que pueden estar emocionalmente disponibles hasta que sienten que la conexión se vuelve demasiado íntima. Entonces se cierran, se alejan, no porque tú hayas hecho algo indebido, sino porque algo en esa cercanía los expone. En muchas culturas, a los hombres se les enseña que la intimidad emocional, incluso en la amistad, debe reservarse solo para ciertas relaciones, y que abrirse con una mujer que no es pareja representa un riesgo confuso que prefieren evitar. Y ahí es donde tú puedes caer en la trampa de asumir responsabilidades que no te corresponden. Intentas mantener la armonía, te cuestionas, buscas explicaciones. Pero en realidad, no se trata de ti. Se trata de un sistema emocional que muchos hombres no han desarrollado. Jung explicaba como una desconexión entre el ego y el ánima, esa parte interna que los conecta con su sensibilidad. Y si esa conexión no está integrada, cualquier vínculo que la active será percibido como una amenaza. Lo paradójico es que muchas veces ellos no son conscientes de por qué se callan, por qué se alejan. Solo sienten incomodidad, confusión, una sensación de desborde que no saben nombrar. Y como no saben ponerlo en palabras, lo expresan en actos, distanciamiento, indiferencia, silencio. Y tú, desde tu lugar, puedes sentirlo como un rechazo injustificado, como una falta de reconocimiento. Pero si logras comprender que es un reflejo de su mundo interno, dejas de cargar con culpas ajenas. Esto no significa que debas tolerar cualquier forma de desconexión. Significa que puedes observarla sin intoxicarte emocionalmente, que puedes marcar límites sin convertirte en la terapeuta emocional de alguien que no ha hecho su trabajo interior. Porque comprender al otro no es sinónimo de absorber su carga. Es tener la madurez de ver lo que hay y actuar desde tu propia claridad. Y esa claridad también se expresa en lo cotidiano. En elegir no forzar una conversación con quien ha elegido el silencio. En no insistir donde ya no hay reciprocidad emocional. En comprender que no es tu tarea mantener vínculos que dependen solo de ti para seguir vivos. Porque todo lazo saludable se construye entre dos. Si tú hablas y él calla, si tú preguntas y él esquiva, si tú ofreces cercanía y él responde con distancia, entonces lo más sano no es insistir,
sino observar. Jung decía que el alma tiene su propio lenguaje, y a veces, el lenguaje del alma es el retiro. No para castigar, sino para protegerse. Tal vez ese hombre calla porque no sabe cómo explicarse a sí mismo lo que siente. Pero tú sí puedes explicarte lo que ya no estás dispuesta a sostener. Y ahí está la clave, en dejar de interpretar su silencio como un misterio que debes resolver, y empezar a verlo como una señal que te está mostrando hacia donde ya no debes caminar. Porque a veces, comprender no significa acercarse más, significa saber cuándo parar. Natalia tenía 35 años y había conocido a Diego en un curso de arte. Desde el inicio, la conexión fue evidente. Compartían intereses, conversaban durante horas, se entendían con una mirada. Él era atento, se interesaba por sus proyectos, la acompañaba emocionalmente sin que ella tuviera que pedirlo. Pero cuando la relación comenzó a adquirir una forma más clara, más estable, más comprometida, Diego cambió. No fue una ruptura repentina, sino un retiro sutil, menos palabras, menos contacto, menos presencia. Al principio, Natalia creyó que era una fase, que quizás él tenía estrés laboral o asuntos personales. Esperó. Luego empezó a buscar explicaciones. ¿Había dicho algo que lo alejara? ¿Había sido demasiado emocional, demasiado disponible? Pero cuanto más trataba de entender, más se angustiaba. Porque nada de lo que encontraba justificaba su silencio. Él simplemente había desaparecido emocionalmente, dejando una huella tibia, ambigua, imposible de traducir. En una conversación con su terapeuta, Natalia se topó con un concepto de Jung que le hizo sentido. Lo que nos atrae del otro muchas veces es una proyección de lo que hemos reprimido dentro de nosotros. Diego había proyectado en ella su sensibilidad, su deseo de conexión, su parte vulnerable. Y cuando esa proyección empezó a exigir integración, es decir, cuando ya no bastaba con idealizarla, sino que debía sostener lo que representaba, él se quebró. No supo cómo continuar. Y cayó. Para Natalia, eso fue revelador. Comprendió que el silencio de Diego no era desprecio, ni tampoco cobardía. Era incapacidad emocional. Su presencia había tocado fibras internas que él nunca antes había explorado. Y aunque hubo atracción real, también hubo miedo real. Él sentía, pero no sabía qué hacer con lo que sentía. Su mundo emocional era como una casa sin muebles, tenía estructura, pero no estaba habitada. Y ella llegó a encender luces que él no estaba preparado para sostener. En lugar de insistir, Natalia tomó distancia. No como castigo, sino como afirmación. Empezó a trabajar en su parte, en la necesidad de hacer que funcione cada vez que sentía conexión. Porque entendió que no toda conexión es destino, y no todo vínculo merece lucha. Hay veces que simplemente se trata de reconocer que no están en el mismo nivel de disponibilidad emocional. Y eso no la hacía menos valiosa. Al contrario, le devolvía claridad. Con el tiempo, Diego volvió a buscarla. Esta vez con palabras. Le dijo que la extrañaba, que pensaba en ella, pero que no sabía qué le pasaba. Natalia lo escuchó, pero ya no era la misma. No necesitaba saber si volverían. Solo necesitaba sostenerse a sí misma. Y lo más importante, ya no se sentía confundida por su silencio. Sabía lo que significaba. Y desde ahí, pudo hablar con él sin ansiedad, sin urgencia, sin miedo a perderlo. Porque ya no se había perdido ella. Ese es el poder de comprender el silencio desde la psicología profunda, que puedes mirarlo sin que te devore, que puedes reconocer el deseo del otro sin idealizarlo, que puedes aceptar la retirada sin cargar con ella, y sobre todo, que puedes elegir qué hacer con lo que él no supo sostener. Natalia eligió quedarse con lo que aprendió, no con lo que faltó, y eso le cambió la historia. Hay silencios que no están para que los descifres, sino para que te detengas. No para leer entre líneas, sino para leerte a ti. Porque cuando un hombre se calla, no siempre está esperando que lo entiendas. A veces,
simplemente está desapareciendo sin la valentía de decirlo. Y eso, aunque duela, también es una respuesta. Jung decía que lo que se resiste, persiste. Y muchas veces, el silencio se convierte en resistencia, a vincularse, a mostrarse, a sentir. Pero tú no estás aquí para insistir en alguien que se esconde de sí mismo. La mujer que ha comenzado a trabajar su mundo interno ya no negocia con la duda. No se aferra a la falta de palabras como si detrás hubiera una promesa secreta. Porque ha aprendido que un vínculo real no se construye con intuiciones a medias, sino con presencias claras. Y si la presencia del otro se ha retirado, entonces es momento de preguntarse no qué está pensando él, sino qué estás tolerando tú. Y es que muchas veces, el silencio masculino no es un lenguaje que espera ser entendido. Es una barrera, una forma de no responder sin tener que dar explicaciones. Porque mientras tú esperas una señal, él se queda cómodo en su incertidumbre. Y aunque no lo haga con malicia, lo cierto es que su falta de palabras te empuja a un laberinto emocional donde tú terminas siendo la única que busca la salida. Ese tipo de dinámica no se sana con más paciencia. Se sana con claridad. La misma claridad que te permite ver que cuando alguien no se comunica, también está eligiendo algo, está eligiendo no construir. Está eligiendo no cuidar el vínculo. Y tú tienes derecho a leer esa elección sin maquillarla. Porque no todas las ausencias son misterios. Algunas son simplemente eso, decisiones que no se atreven a pronunciarse, pero que se manifiestan igual. El silencio no siempre es sabio. A veces es evasivo. Y cuando lo es, lo percibes en el cuerpo, en la ansiedad que se enrosca en el estómago, en la tensión que te impide dormir, en la necesidad constante de revisar si te escribió. Esos son síntomas de que estás sosteniendo una historia tú sola. Y ninguna historia sostenida en soledad puede llamarse vínculo. Jung hablaba de la integración como el camino hacia la totalidad. Y parte de ese camino es aprender a distinguir entre una pausa que sana y una que desgasta. Entre un silencio que invita a la reflexión y uno que esconde una retirada emocional. No se trata de volverte rígida o desconfiada. Se trata de reconocer los límites. Y el primer límite es este: tu paz no está en juego. Cuando tú priorizas tu equilibrio emocional por encima de la necesidad de ser entendida, algo cambia. Ya no estás esperando que él vuelva. Estás observando si tú estás donde quieres estar. Si estás en un lugar emocional donde tu amor se siente valorado, no puesto a prueba. Porque cuando el silencio se vuelve una constante, deja de ser espacio y se convierte en vacío. Y tú no naciste para llenar vacíos ajenos a costa del tuyo. Naciste para habitarte completa, para construir conexiones que no se desdibujen en la incertidumbre, para sostenerte sin tener que perseguir. Porque hay algo más fuerte que cualquier silencio, tu decisión de no volver a callarte a ti misma mientras esperas que otro hable. Y esa decisión, tomada con conciencia, es el principio de una nueva historia. Una donde tú ya no eres la que espera, sino la que elige. Camila tenía 37 años y llevaba 6 meses saliendo con Tomás. Desde el principio, notó algo distinto en él: era emocional, expresivo, hablaba de su infancia, de sus heridas, incluso lloraba sin miedo. Camila, que venía de relaciones con hombres más cerrados, sintió que por fin había encontrado a alguien con quien podía construir desde la verdad. Pero con el tiempo, ese hombre tan abierto empezó a desaparecer por momentos. No por completo, pero sí lo suficiente como para generar confusión. A veces no respondía durante días. Otras, evitaba ciertos temas que antes compartía sin problema. En una ocasión, después de una conversación profunda, pasó una semana sin escribirle. Y luego volvía, como si nada. Camila intentaba sostenerse, pero algo en su interior empezaba a quebrarse. Porque ese tipo de silencio, que no era total, pero sí intermitente, resultaba más desconcertante que una ausencia definitiva. Más tarde, reflexionando,
comprendió que lo que Tomás vivía era una oscilación emocional provocada por su dificultad para sostener la intimidad. Jung explicaba que cuando alguien proyecta su ánima, la imagen interior de lo femenino, en una mujer real, puede sentirse fascinado, pero también abrumado, porque no está viendo a la mujer como es, sino como representación de su mundo emocional interno no resuelto. Y cuando esa proyección lo confronta, el impulso no es seguir, sino retirarse. Camila entendió que Tomás no era un farsante, ni un manipulador. Sentía lo que decía, pero también le aterraba lo que eso implicaba. Porque una cosa es abrirse un momento, y otra muy distinta es permanecer abierto. Y eso es lo que muchos hombres no han aprendido, la constancia emocional. No por maldad, sino por falta de integración. Cuando el vínculo empieza a profundizar, la sombra aparece. Y en lugar de sostener la incomodidad que eso trae, retroceden, callan, se pierden. El problema es que ese patrón, presente, ausente, presente otra vez, puede ser muy dañino para una mujer que sí está emocionalmente disponible, porque crea un vaivén que erosiona la confianza. Te preguntas si estás exagerando, si deberías tener más paciencia, si estás esperando demasiado. Pero en realidad, lo que estás pidiendo no es mucho, estás pidiendo estabilidad emocional, y eso no es un lujo, es una base. Camila decidió poner límites. No desde la rabia, sino desde la claridad. Le dijo a Tomás que necesitaba una presencia constante, no intermitente, que podía comprender su proceso, pero no a costa de su paz. Él intentó justificarse, prometió cambiar, pero su patrón continuó. Hasta que un día, Camila eligió retirarse, no como castigo, sino como protección, porque entendió que el amor también se demuestra con coherencia, y que el silencio, cuando se repite, deja de ser confusión y se convierte en mensaje. Esa decisión no fue fácil, pero fue liberadora, porque dejó de negociar con lo que no podía sostenerse. Y algo hermoso ocurrió después. En lugar de hundirse en la culpa, se sintió ligera. Sintió que, por fin, estaba eligiéndose. No porque él fuera malo, sino porque ella ya no estaba dispuesta a mendigar continuidad. El silencio no siempre llega de golpe. A veces se filtra poco a poco, disfrazado de ocupaciones, de excusas, de cansancio. Pero el alma siempre lo detecta. Y cuando aprendes a escuchar ese lenguaje sutil, ya no necesitas esperar el silencio final para tomar una decisión. Hay silencios que no se dan al principio, sino en medio de una relación que ya lleva tiempo. En una casa compartida, en una cama ocupada por dos cuerpos que ya casi no se miran. Y ese tipo de silencio puede ser más doloroso que el abandono, porque no tiene nombre ni final. Es un silencio cotidiano, constante, que se instala entre los platos del desayuno, entre las preguntas que ya no se hacen, entre las conversaciones que se han vuelto logísticas. No hay conflicto abierto, pero tampoco hay conexión emocional. Solo una rutina sostenida por la costumbre. Muchas mujeres viven esto sin saber cómo nombrarlo, porque desde pequeñas aprendieron que si un hombre cumple, trabaja, no se va, no es violento, entonces no hay nada que reclamar. Pero internamente sienten que algo se perdió, que ya no son vistas, ni deseadas, ni escuchadas, que el hombre con el que conviven dejó de hablarles con el alma. Y esa forma de silencio, tan normalizada, se convierte en una carga invisible. Carl Jung hablaba de la desconexión con el ánima como un síntoma de desequilibrio interior. En muchos hombres, la rutina, el deber, la exigencia externa, los lleva a cortar el vínculo con su mundo emocional. Siguen cumpliendo roles, pero han dejado de habitarse. Y cuando eso ocurre, también dejan de habitar la relación. No es que ya no amen, es que ya no saben cómo expresar amor sin sentirse vulnerables, sin sentir que pierden control. Entonces se refugian en el silencio, en la evasión, en el automatismo. Y tú, como mujer, sientes que algo se está apagando, pero no puedes probarlo. Él está ahí, pero no está. Habla, pero no conversa.
Te responde, pero no te escucha. Y poco a poco, tú también empiezas a callar. No porque no tengas nada que decir, sino porque ya no sabes cómo atravesar ese muro que ha construido entre ustedes. Es un silencio compartido, pero no por decisión, sino por resignación. La mujer que ha despertado emocionalmente sabe que no puede vivir mucho tiempo en ese estado sin vaciarse, porque el alma femenina, cuando está conectada con su centro, necesita expresión, resonancia, conexión profunda. No le basta con una relación funcional si ya no hay presencia afectiva. Y ahí es donde muchas mujeres enfrentan el dilema: quedarse por lealtad a una historia que ya no vibra, o tener el coraje de nombrar lo que está faltando. Nombrarlo no es reclamar, es poner luz. Es decir, te necesito emocionalmente presente, no solo aquí, sino conmigo. Y esa frase, aunque sencilla, puede sacudir estructuras. Porque muchos hombres no saben cómo responder a esa demanda emocional sin sentir que fallan, que no son suficientes, que se les pide algo que no entienden. Pero tú no estás aquí para disminuir lo que necesitas. Estás aquí para reconocerlo. A veces, después de nombrarlo, algo cambia. Él se conmueve, se abre, se da cuenta. Pero otras veces, no hay respuesta. Solo más evasión, más silencio, más distancia que se disfraza de calma. Y ahí es donde tú tienes que decidir qué vas a hacer con ese silencio, si te quedas esperando que algo despierte, o si eliges despertarte tú. No para irte corriendo, sino para volver a escucharte. Porque no todas las relaciones se terminan cuando alguien se va. Algunas se terminan cuando nadie dice nada, cuando el alma deja de sentirse bienvenida. Y tú mereces habitar un vínculo donde tu presencia no sea invisible. Porque incluso dentro de una casa compartida, también se puede estar sola. Paola tenía 40 años cuando recibió un mensaje inesperado. Era de Andrés, su expareja de hacía más de 10 años. Durante esa relación, vivieron momentos intensos, llenos de promesas y también de confusión. Él desapareció sin una despedida clara. Un día, simplemente dejó de llamar, dejó de aparecer, y el vínculo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Paola, en ese entonces, quedó rota. No por la separación, sino por la falta de cierre. El silencio fue su única respuesta durante años. Cuando Andrés volvió, lo hizo con un tono cálido, casi nostálgico. Decía que pensaba en ella, que la recordaba con cariño, que tenía curiosidad por saber cómo estaba. Paola, que había reconstruido su vida, no pudo evitar sentirse removida. No porque aún lo amara, sino porque el silencio que él dejó había quedado sin interpretar. Y ahora, de pronto, se abría de nuevo una puerta que ella creía cerrada. Pero esta vez, era distinta. Esta vez, ella ya no era la misma. En la conversación que siguió, Andrés le confesó que en ese tiempo no supo cómo sostener lo que sentía por ella. Que la intensidad del vínculo lo había confrontado con aspectos suyos que no comprendía. Que el amor que sentía lo sacaba de su centro, lo desestabilizaba. Que no se fue por falta de afecto, sino por miedo a no saber estar a la altura. Esa explicación, que años atrás habría deseado con desesperación, ahora no tenía el poder de sanarla. Porque Paola ya se había sanado sola. Aún así, lo escuchó. No con rencor, sino con distancia emocional. Jung decía que el alma recuerda lo que la mente intenta olvidar, y cuando hay asuntos no resueltos, regresan. No para que los repitas, sino para que los entiendas. Andrés no volvía por amor, volvía como símbolo, como figura de lo que ella había aprendido a soltar. Y el silencio que él representaba ya no tenía poder, porque ella ya no lo necesitaba para completarse. Esa noche, Paola escribió en su diario: lo que antes me dolía, ahora me confirma cuánto he crecido. Él sigue siendo el mismo, pero yo ya no necesito lo que antes buscaba desesperadamente. Ahora me tengo a mí. Esa fue su respuesta. No volver, no revivir, no rescatar el pasado,
Solo agradecer lo aprendido y seguir su camino con más claridad. Porque a veces el cierre no llega de afuera, sino desde adentro, cuando puedes mirar el silencio sin que te consuma. Este tipo de reencuentros son más comunes de lo que parecen. Hombres que reaparecen años después, cuando ya no estás esperando. No porque tengan algo nuevo que ofrecer, sino porque sus vidas los empujan a recordar lo que alguna vez les tocó el alma. Pero tú no estás obligada a abrir esa puerta otra vez. Si lo haces, que sea desde tu centro, no desde tu herida. Porque el tiempo no cambia a todos por igual. Y ahí radica la fuerza de Paola, no en rechazarlo por orgullo, sino en reconocerse a sí misma en la versión que ya no necesita lo que un día tanto esperó. Su silencio ya no era pregunta, era respuesta. Y su regreso, lejos de revivir algo, confirmó que ella ya no esperaba explicaciones para estar en paz. Hay silencios que no son evasión, sino forma de poder. No se expresan con gritos, pero imponen. No se justifican, pero desestabilizan. Son esos silencios calculados, a veces inconscientemente, con los que un hombre marca una diferencia emocional. Tú estás disponible, él no. Tú hablas, él calla. Tú preguntas, él responde a medias. Y sin decir nada, te posiciona en un lugar de búsqueda constante, mientras él se reserva el derecho de aparecer cuando quiera. Esta dinámica es más común de lo que parece. En muchas relaciones modernas, sobre todo cuando la mujer ha desarrollado su mundo emocional, se produce una asimetría que rara vez se nombra. La mujer comunica, construye, expresa, y el hombre se reserva. Pero ese reservarse no siempre es torpeza emocional. A veces es una forma de sostener el control sin ser responsable del vínculo. Y lo hace en silencio, con pausas, con ausencias medidas, con respuestas ambiguas que te dejan interpretando sola. Jung hablaba del poder de las sombras no reconocidas. Y el poder, cuando no es asumido conscientemente, se manifiesta como manipulación sutil. En estos casos, el silencio se convierte en un campo de tensión donde tú haces el trabajo emocional por ambos. Te cuestionas, adaptas, sostienes, mientras él no se expone, no se compromete emocionalmente, y se escuda en su aparente neutralidad. Pero la neutralidad sostenida en desequilibrio también es una forma de dominio. Este tipo de silencio no nace del miedo, sino del privilegio emocional. Porque el hombre sabe, aunque no lo diga, que tú valoras la relación. Sabe que eres capaz de interpretar, de entender, de justificar. Y sin decirlo, usa ese terreno emocional a su favor. No es crueldad. Es comodidad. Y ahí es donde muchas mujeres pierden energía sin darse cuenta, en sostener vínculos donde el otro se comunica solo cuando le conviene. La clave está en detectar la intención detrás del silencio. ¿Hay un conflicto que está evitando? ¿O hay una estructura que se niega a construir? ¿Hay confusión real o simplemente una dinámica donde él toma y tú das? El silencio no siempre es vacío. A veces es estructura. Una estructura que no se nombra, pero se repite. Y cuando se repite, se vuelve hábito. Y si tú no lo cuestionas, se vuelve norma. Esto no significa que debas convertirte en policía emocional, pero sí que observes qué lugar ocupas en la relación. Porque si siempre eres tú quien pone las palabras, quien repara la distancia, quien da el primer paso, entonces ese silencio ya no es circunstancial, es una forma de permanecer sin implicarse. Y eso no construye amor. Construye dependencia emocional disimulada. Jung afirmaba que no hay despertar sin incomodidad. Y cuestionar este tipo de silencio puede doler, porque te enfrenta con una verdad difícil. No todos los hombres que te buscan emocionalmente están dispuestos a quedarse emocionalmente. Algunos solo se acercan hasta donde no se sientan comprometidos. Y tú mereces algo más que migajas de atención disfrazadas de presencia intermitente. Reconocer esta dinámica no es perder. Es despertar. Es dejar de interpretar el silencio como misterio y comenzar a verlo como lo que es, una señal clara de cuánto estás sosteniendo tú sola. Y cuando lo ves con conciencia,
ya no necesitas que él hable para saber dónde estás parada. No todo silencio proviene de la evasión o del miedo. Algunos silencios nacen del agotamiento emocional, de ese estado en el que un hombre ya no tiene recursos internos para sostener una relación ni con el otro ni consigo mismo. Y eso se manifiesta no como una ruptura explícita, sino como una desconexión paulatina que lo va vaciando de palabras, de gestos, de atención. No se trata de maldad, ni siquiera de estrategia. Se trata de una saturación interna que no sabe nombrar. Desde la psicología profunda, Jung hablaba del colapso del yo cuando la energía psíquica no está bien distribuida entre las distintas funciones del ser. Un hombre puede estar tan volcado en su trabajo, en sus exigencias externas o en su imagen pública, que llega a un punto en que su mundo interno se resiente. El vínculo afectivo que antes sostenía ahora se convierte en una demanda imposible de cumplir. Y su respuesta, aunque parezca incomprensible, es desconectarse. Es en ese momento donde el silencio aparece no como castigo, sino como mecanismo de defensa. Él no sabe cómo gestionar lo que siente. No sabe cómo sostener lo que prometió cuando estaba emocionalmente disponible. Y como no se atreve a decir no puedo con esto, simplemente se apaga. Se vuelve ausente, evasivo, opaco. Y tú, desde afuera, interpretas su silencio como una señal de indiferencia, sin saber que lo que ocurre es una implosión emocional que ni él mismo comprende. La paradoja es que muchas mujeres intentan rescatarlo desde el amor. Creen que si se muestran comprensivas, pacientes, incondicionales, él volverá a ser el de antes. Pero ese antes ya no existe, porque lo que él vivía no era estabilidad emocional, era una ilusión sostenida hasta que su sistema interno colapsó. No era plenitud, era compensación. Y ahora que su energía psíquica está desbordada, ya no puede responder con coherencia. Cuando una mujer entiende esto, deja de insistir. No desde la resignación, sino desde la conciencia. Porque comprende que el silencio no siempre es una invitación a profundizar, a veces es un límite que dice hasta aquí puedo. Y no importa cuánto amor haya, si él no puede sostenerse a sí mismo, tampoco puede sostenerte a ti. Esa es una verdad dura, pero necesaria. Aceptar esto no implica dejar de sentir. Implica dejar de cargar con lo que no te corresponde. Implica soltar la fantasía de que tu amor puede reparar lo que él ni siquiera ha empezado a mirar en sí mismo. Porque no se trata de cuánto des, sino de cuánto puede recibir él sin romperse por dentro. Y si la respuesta es muy poco, entonces insistir no es amor, es sacrificio. Cuando logras ver esto con claridad, algo cambia. Ya no estás en modo rescate, estás en modo realidad. Ya no estás esperando que hable, estás entendiendo que su silencio también es una expresión. No de desamor, sino de desborde. Y desde ahí, puedes elegir no desde la carencia, sino desde el respeto propio. Porque hay silencios que no se rompen con palabras, sino con decisiones internas. Y en esa decisión, tú te eliges. No como revancha, sino como recuperación de energía. Porque seguir dando en una dirección donde no hay recepción no es nobleza, es agotamiento emocional. Y tu paz vale más que cualquier historia inconclusa. Algunas veces, el silencio de un hombre no es inmediato, sino progresivo. No se instala como una ausencia repentina, sino como una erosión invisible que desgasta la conexión sin que te des cuenta. Empieza con una mirada que ya no sostiene la tuya, con una respuesta que parece vacía, con una excusa que suena ensayada. Y tú, sin notarlo del todo, comienzas a disminuirte, a hablar menos, a esperar menos, a sentirte menos. Ese tipo de silencio no se impone con fuerza, se infiltra con sutileza. Es el tipo de desconexión que no se anuncia, pero se siente. Y lo que lo hace tan destructivo es que tú te adaptas a él sin darte cuenta. Bajas tus expectativas, justificas su frialdad, celebras migajas. Porque aún sostienes la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, aunque en el fondo sepas que ya no hay un antes al que regresar.
Desde la mirada junguiana, eso es una traición interna, renunciar a tu verdad emocional para no perder el vínculo. Te amoldas, te silencias tú también, te conviertes en cuidadora del equilibrio que él ha abandonado. No porque seas débil, sino porque has aprendido que el amor requiere esfuerzo. Pero lo que no te enseñaron es que el esfuerzo no debe ser unidireccional. Que no estás aquí para mantener viva una relación donde la otra persona ya se ha ido en silencio. Cuando el silencio se vuelve costumbre, tu alma empieza a hablar en síntomas. Te sientes agotada sin motivo, ansiosa en su presencia, insegura con cada silencio nuevo. No sabes por qué, pero algo en ti se marchita. Y es que no hay nada más desgastante que esperar presencia emocional en alguien que solo ofrece su sombra, que está físicamente, pero emocionalmente es un espectro que no puedes abrazar. Ese estado es peligroso, porque te acostumbras a la ausencia como si fuera lo normal. Y cuanto más lo toleras, más te desconectas de ti. Pierdes el deseo, la alegría, la voz. Ya no sabes qué necesitas, solo sabes lo que él no da. Y esa es una señal clara de que el silencio ha dejado de ser un espacio temporal, y se ha convertido en una forma de anulación. Lo más complejo es que desde afuera nadie lo ve. Él sigue cumpliendo con lo mínimo. Te responde, a veces se ríe, a veces te toca. Pero algo en la profundidad se ha roto, y tú lo sabes. Porque la intuición no necesita pruebas. Solo necesita que la escuches. Y si la ignoras, te quedarás atrapada en una relación donde tú sostienes todo, y él ni siquiera nota el esfuerzo. Jung hablaba de la pérdida de sentido como una crisis del alma. Y eso es lo que ocurre cuando permaneces en una dinámica donde el otro ya no está emocionalmente presente. Pierdes el sentido de lo que tú vales, de lo que mereces, de lo que soñaste. Y esa pérdida es silenciosa, pero letal. Salir de ahí no requiere gritos ni explicaciones. Requiere verdad. Esa verdad interna que te dice, esto ya no me nutre. Esto ya no me refleja. Esto ya no me contiene. Y cuando te permites decirlo, aunque sea en silencio, algo despierta en ti. No es rabia, es conciencia. Y la conciencia, cuando llega, ya no se va. Daniela tenía 33 años cuando conoció a Esteban. Todo parecía fluir con naturalidad, largas conversaciones, planes compartidos, gestos de atención que la hacían sentir segura. Él no era efusivo, pero mostraba interés de formas sutiles, la escuchaba con atención, recordaba detalles, se hacía presente en momentos clave. Para ella, que venía de vínculos marcados por la confusión, esa estabilidad silenciosa era un respiro. Pero poco a poco, algo cambió. Esteban comenzó a retraerse, no en lo visible, sino en lo emocional. Seguía ahí, pero no con la misma calidez. Respondía, pero no preguntaba. Acompañaba, pero sin profundidad. Daniela lo notaba, pero no quería precipitarse. Pensó que era estrés, que todos los vínculos pasan por etapas. Hasta que un día, luego de una conversación más íntima, él se volvió inaccesible emocionalmente. No desapareció, pero dejó de mostrarse. Y eso fue más desconcertante que una despedida. En una sesión de terapia, Daniela expresó que sentía que él estaba a medias, que ya no sabía cómo llegar a él. Su terapeuta le habló del concepto junguiano de retirada psíquica, cuando una parte de la psique se retrae porque no puede integrar lo que ha emergido. Ella no lo había herido. Simplemente, había activado una parte de Esteban que él no sabía cómo sostener. Y en lugar de explorarla, él prefirió retirarse en silencio, para no sentir el conflicto. Eso fue revelador para Daniela. Entendió que no todo alejamiento es una consecuencia de lo que ella hace. A veces, es un reflejo de lo que él no puede hacer con lo que siente. Comprendió que, si bien había un lazo, también había un límite. Y ese límite no lo marcaba ella, sino la propia estructura emocional de Esteban. Él no era su enemigo, pero tampoco podía ser su refugio emocional si no sabía cómo habitar el suyo.
Esa comprensión la llevó a tomar una decisión difícil, pero necesaria. Decidió detener la búsqueda emocional. No lo dejó de un día para otro, pero empezó a hablar más con ella misma que con él. Empezó a observar sus propias señales internas, a reconectar con lo que ella deseaba. No desde el enojo, sino desde el cuidado. Porque entendió que no se trataba de convencer a alguien de quedarse, sino de quedarse ella consigo. En ese proceso, descubrió algo valioso, que su deseo de mantener la conexión venía de una historia anterior, donde siempre tenía que esforzarse para que la otra persona permaneciera. Y que esa historia ya no quería repetirla. Porque amar no debería sentirse como un desafío constante. Y el silencio de Esteban le mostró, sin palabras, que ella ya no estaba dispuesta a negociar con lo incierto. Jung afirmaba que lo que no se resuelve en la conciencia, se repite en el destino. Y Daniela eligió romper esa repetición. No desde la reacción, sino desde la claridad. Agradeció lo vivido, pero dejó de esperar algo más. Porque lo más importante no era lo que él no podía dar, sino lo que ella ya no estaba dispuesta a perder, su conexión consigo misma. Hoy, Daniela no guarda rencor. Solo guarda un aprendizaje profundo. Que a veces, el silencio no viene a cerrarte una historia, sino a abrirte una puerta. Una que no lleva al otro, sino a ti. Una de las trampas más comunes del silencio es que deja espacio para que imagines. Y lo que imaginas casi nunca es neutral. Tu mente comienza a construir hipótesis, escenarios, conversaciones que no ocurrieron. Y lo más peligroso es que esas ideas no se basan en hechos, sino en tus inseguridades más profundas. Porque cuando un hombre se calla, lo que más ruido hace no es su ausencia, es el eco de lo que tú piensas que significa. Ese proceso no es consciente. Empieza con una duda, y termina en una narrativa interna que te culpa, que te señala, que te agota. Crees que si hubiera sido menos intensa, más misteriosa, más reservada, él no se habría alejado. Y sin darte cuenta, te adaptas a una versión de ti misma que ni siquiera elegiste, todo para encajar en un silencio que no te pertenece. Jung hablaba del poder de la fantasía inconsciente, esos pensamientos que, cuando no se observan, terminan gobernando tu realidad emocional. Y eso ocurre cuando interpretas el silencio desde la carencia. Él calla, y tú te rompes por dentro. No por lo que hizo, sino por lo que crees que su silencio dice sobre ti. Y ahí está el verdadero riesgo, construir tu identidad desde una ausencia. En ese estado, puedes llegar a idealizarlo. Su silencio, en lugar de alejarte, te hace pensar que es más complejo de lo que es. Le das profundidad a sus actos, justificación a su lejanía, romanticismo a su evasión. Lo transformas en un personaje con capas internas, cuando tal vez solo es alguien emocionalmente inmaduro que no sabe cómo sostener un vínculo verdadero. Pero como tú sí sabes sentir, proyectas en él la profundidad que falta. Este mecanismo es más común de lo que parece. Y es muy sutil. No te das cuenta de que lo estás haciendo. Solo sabes que duele, que esperas, que deseas que todo vuelva a moverse. Pero mientras esperas, te detienes a ti. Mientras lo interpretas, dejas de escucharte. Mientras lo idealizas, te desvalorizas. Porque nadie puede sostener dos realidades al mismo tiempo, la que quieres crear con él, y la que estás evitando ver contigo. La única forma de salir de esa trampa es hacer una pausa. No para entenderlo a él, sino para observarte a ti. ¿Qué estás sosteniendo sola? ¿Qué estás callando por miedo a perder? ¿Qué parte de ti se está quedando en una relación que solo existe en tus pensamientos? Jung decía que los complejos inconscientes se activan cuando no somos dueñas de nuestras emociones. Y cuando reaccionas desde esa fantasía interna, el complejo del abandono toma el control. La claridad llega cuando decides mirar más allá de la historia que te contaste. Cuando dejas de preguntarte por qué cambió, y comienzas a preguntarte por qué sigo esperando algo que ya no está. Porque muchas veces, lo que más duele no es que él se haya ido,
sino que tú aún no te hayas movido de ese lugar interno donde todo gira en torno a él. Y ahí es donde ocurre la transformación. Cuando entiendes que el silencio no es misterio ni romanticismo, sino ausencia, y que tu valor no se mide por lo que él no supo ver, sino por lo que tú elijas ver ahora, sin adornos, sin suposiciones, sin excusas, solo con la verdad que tu alma ya conoce, aunque tu mente intente negarla. Hay silencios que no nacen del miedo, ni de la confusión, sino del peso de los años. Cuando un hombre ha llegado a cierta edad, cuando cruza esa línea simbólica de los 50, su silencio adquiere otra textura. Ya no es el silencio de quien no sabe qué siente, sino el de quien ha vivido tanto que ha empezado a contener más de lo que expresa. Y ahí, muchas veces, se confunde la madurez con la desconexión. Carl Jung observaba que en la segunda mitad de la vida el alma ya no busca expansión, sino integración. Mientras la juventud se enfoca en conquistar el mundo exterior, la adultez mayor se enfrenta a una tarea más profunda, reconciliarse con el mundo interior. Y muchos hombres, al llegar a esa etapa, atraviesan un proceso silencioso de repliegue, de cuestionamiento, de revisión de lo vivido. Es una especie de introspección que no siempre saben compartir. Para una mujer más joven, o incluso de la misma edad, pero en otro punto emocional, ese repliegue puede sentirse como abandono. Como si él hubiera bajado los brazos sin explicar por qué. Ya no hay la misma iniciativa, ni las mismas palabras, ni el mismo deseo de construir. Pero no es desamor. Es que su alma está haciendo un inventario. Y ese proceso, si no ha sido acompañado por un trabajo de conciencia, suele vivirse en aislamiento emocional. Jung hablaba de la crisis de individuación tardía, cuando el yo ya ha cumplido su papel social, trabajo, familia, logros, pero aún no ha conectado con el sentido profundo de su existencia. Y si ese hombre no ha explorado su interior antes, ahora lo hace en silencio. No porque no quiera hablar, sino porque no encuentra las palabras. Se queda suspendido entre lo que fue y lo que no sabe si podrá ser. Este tipo de silencio no es hiriente por intención, sino por desconexión. Tú puedes estar ahí, disponible, amorosa, paciente, y aún así sentir que él se ha ido por dentro. No porque esté rechazando el vínculo, sino porque está buscando algo que ni él mismo sabe definir. Algo que no está en ti, pero que su alma le exige encontrar antes de seguir. Y ese es uno de los momentos más solitarios para una mujer que ama con el corazón abierto, porque su deseo de cercanía se encuentra con una pared invisible que no puede derribar. No hay discusión, no hay ruptura, no hay explicación. Solo hay un silencio que lo envuelve todo. Y lo peor es que él parece no darse cuenta de cuánto duele esa distancia emocional. La clave está en comprender que no estás frente a un hombre desinteresado, sino frente a un alma que está tratando de encontrarse en medio de su propio desorden interno. No se trata de justificar, sino de dejar de responsabilizarte, porque no puedes competir con su proceso de individuación, y mucho menos puedes reemplazarlo con tu amor. Lo más sabio en esos casos es soltar la expectativa de lo que debería ser y observar lo que es. Escucharlo si habla, acompañarlo si lo permite, pero no quedarte suspendida en un vínculo que ya no responde. Porque cuando un hombre mayor se encierra en sí mismo, no siempre es porque no te quiere, sino porque no se reconoce. Y hasta que no lo haga, no podrá vincularse de verdad. Verónica tenía 41 años cuando conoció a Julián, un hombre de 56. Lo conoció en un taller de fotografía, y desde el primer encuentro notó en él una calma particular, una forma pausada de mirar la vida que la atrajo profundamente. Julián hablaba poco, pero con precisión. Escuchaba más de lo que intervenía. Y eso, en una época donde todos quieren ser escuchados, lo volvió magnético. Al principio, Verónica sintió que su silencio era sabiduría. Una madurez que contrastaba con sus experiencias anteriores. Pasaron los meses. Compartieron viajes, libros, noches de charla que parecían tocar lo esencial. Pero con el tiempo,
Ese silencio que al principio la intrigaba comenzó a incomodarla. No porque él fuera rudo o distante, sino porque cada vez que hablaban de proyectos futuros, de emociones profundas, de lo que ella soñaba construir, Julián se replegaba. No discutía, no contradecía, simplemente callaba, como si esas conversaciones despertaran en él un cansancio que no sabía explicar. Verónica empezó a preguntarse si estaba haciendo algo mal, si su deseo de construir algo más estable lo agobiaba. Le propuso espacios para hablar, para compartir dudas, pero él respondía con evasivas. No quiero apresurar nada, decía. Me gusta como estamos. Pero lo que para él era estabilidad, para ella comenzaba a sentirse como un estancamiento disfrazado de armonía. Buscando comprender lo que pasaba, Verónica retomó un antiguo interés por la psicología. En un texto sobre Jung y la madurez emocional, leyó sobre el arquetipo del viejo sabio, esa parte de la psique que, si no se integra conscientemente, puede llevar al aislamiento emocional. Entendió entonces que Julián no estaba jugando con ella. Estaba atrapado en su propia transición interna. Había llegado a una edad donde el alma pide revisión, pero no había hecho el trabajo necesario para atravesarla con claridad. Entonces, su silencio no era serenidad. Era fuga. Esa comprensión no la enojó, pero sí le dio perspectiva, porque ella no estaba buscando a un gurú emocional, sino a un compañero con quien poder compartir el camino desde la verdad. Y aunque lo valoraba profundamente, entendió que no podía ser espectadora pasiva de su proceso interior. Él debía recorrerlo por sí mismo, y ella debía decidir si quería esperar o seguir caminando. Con respeto, Verónica expresó sus necesidades. No exigencias, sino verdades. Le dijo que amaba su calma, pero que necesitaba presencia, que no quería forzarlo, pero tampoco resignarse a un vínculo sin profundidad emocional. Julián la escuchó, y aunque le costó ponerlo en palabras, le agradeció su claridad. No intentó retenerla. Solo dijo, te entiendo, pero no sé si puedo darte eso ahora. Fue duro, pero liberador, porque en ese silencio, Verónica encontró una respuesta que valía más que cualquier promesa. Y con el paso de los días, lejos de hundirse, se sintió más liviana. No porque él hubiera cambiado, sino porque ella ya no estaba dispuesta a moldearse para encajar en un espacio emocional a medias. Eligió avanzar con gratitud, sin rencor. Porque hay silencios que no se rompen con palabras, pero que igual hablan con fuerza. Hay silencios que no son respuesta, pero tampoco son casualidad. Son pausas que esconden una duda profunda. ¿Quién soy realmente en esta etapa de mi vida? Algunos hombres no lo saben, aunque lo parezca. Y cuando una mujer toca con su presencia esa incertidumbre existencial que él no ha nombrado, el silencio aparece como único refugio. No se trata de desinterés, sino de desorientación. Carl Jung entendía este fenómeno como el llamado del sí mismo, esa instancia profunda que empuja al individuo a dejar atrás sus roles aprendidos para enfrentarse con su esencia. Pero ese llamado, cuando no se ha preparado el terreno interno, produce desconcierto. El hombre empieza a sentir que su vida ya no lo representa, que sus decisiones han sido automáticas, que sus vínculos se han sostenido más en la expectativa que en la autenticidad. Y en medio de ese temblor interno, la palabra se retira. Para ti, que estás del otro lado, su silencio puede parecer frialdad, pero en realidad es un umbral que no se atreve a cruzar. Está suspendido entre dos realidades, la que ha construido y la que aún no comprende. Y mientras no logre integrar esa tensión, seguirá resguardándose en una neutralidad emocional que, sin querer, también te excluye. Este tipo de hombre no desaparece del todo. Está, pero no está. Se presenta, pero no se entrega. Y es ahí donde más daño puede causar sin darse cuenta, porque su presencia incompleta te mantiene en un limbo. No hay despedida, pero tampoco hay construcción. Solo una especie de espera sin reloj, donde tú intentas descifrar qué tanto puedes tolerar sin desconectarte de ti misma.
La paradoja es que muchas veces este hombre admira tu fuerza, tu claridad, tu apertura, pero esa admiración lo confronta. Le recuerda todo lo que aún no ha explorado en sí mismo. Y en lugar de acercarse a aprender, se retira. Porque verte tan consciente lo enfrenta con su propia falta de dirección interna. Y ese espejo no siempre es bien recibido. Lo que necesitas entender es que no estás fallando. No eres demasiado nada. Solo estás más despierta, y eso no siempre encaja con alguien que aún está despertando. Jung decía que el alma no evoluciona por acumulación, sino por integración. Y si él aún no ha integrado sus propias sombras, su duda existencial se volverá distancia emocional cada vez que tú te acerques desde la verdad. No es tu tarea llenar ese vacío. No es tu rol guiarlo hacia su sentido. Puedes acompañar hasta cierto punto, pero sin dejar que su desconexión te desconecte de ti. Porque lo más importante no es cuánto él se aleje, sino cuánto tú estés dispuesta a seguir presente en tu vida aunque él no puede estarlo en la suya. El silencio de un hombre también puede ser una forma de evitar el juicio. No el tuyo, sino el suyo propio. Algunos hombres no se callan por indiferencia, sino porque no se sienten a la altura de la imagen que tú despiertas en ellos. Jung hablaba de la tensión entre el ego y la imagen arquetípica, esa figura interna que representa lo que el individuo anhela ser, pero que aún no ha encarnado. Cuando una mujer refleja esa imagen, activa un deseo profundo, y también un sentimiento de insuficiencia. Ese conflicto no se expresa con palabras, se expresa con ausencias, con promesas implícitas que nunca se concretan, con planes a medias que no terminan de nacer. Y tú, sin entender por qué, sientes que cada acercamiento verdadero viene seguido de una retirada. No porque él juegue, sino porque se confronta con su sensación de no estar listo, de no ser suficiente, de no tener lo necesario para sostener lo que proyecta en ti. Lo más complejo de este tipo de silencio es que suele estar envuelto en buenos modales. Él no hiere, no rechaza abiertamente, no desaparece sin dejar rastro, pero tampoco avanza. Mantiene la relación en un terreno ambiguo, amable, pero sin compromiso emocional real. Es como si existiera una barrera invisible entre lo que siente y lo que se permite vivir. Y tú, desde afuera, intentas cruzarla sin saber que esa barrera no está hecha de miedo a ti, sino de inseguridad consigo mismo. Muchas mujeres en esta situación comienzan a bajar su propia luz para no intimidarlo. Hablan menos de sus logros, de sus emociones, de sus deseos. Intentan ser más fáciles, menos intensas, más pacientes. Y en ese intento, van cediendo terreno hasta que ya no reconocen su voz interior. Es un desgaste silencioso que no se ve, pero que se acumula. Jung enseñaba que el proceso de individuación exige autenticidad. Y cuando tú dejas de ser quien eres para acomodarte al mundo emocional de otro, estás frenando tu propio desarrollo. No lo haces con mala intención, lo haces por amor. Pero un amor que requiere que te achiques no es un puente, es una renuncia. Y ninguna renuncia emocional sostenida te va a llevar a una relación plena. La verdad es que no puedes hacer nada para que él se sienta suficiente. Esa es una batalla que él debe enfrentar solo. Lo que sí puedes hacer es sostener tu integridad. No desde el orgullo, sino desde el respeto por lo que has construido dentro de ti. Porque si alguien se calla cada vez que tu verdad aparece, no es tu responsabilidad adaptarte, es tu oportunidad para reafirmarte. El silencio que evita el juicio no es maldad, pero tampoco es amor pleno. Y si no aprendes a reconocerlo, puedes quedarte atrapada en vínculos donde eres más terapeuta que compañera. Y aunque haya cariño, eso nunca será suficiente para sostener una conexión consciente. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que ya no quiere seguir interpretando el silencio desde la herida. Y eso, en sí mismo, es un acto de amor propio. Porque cuando una mujer decide mirarse con profundidad, sin excusas, sin ilusiones forzadas, está dando el primer paso hacia una libertad emocional que nada ni nadie puede arrebatarle.
Como te prometí al inicio, hay una clave poderosa desde la psicología profunda de Carl Jung que puede transformar por completo la forma en que vives el silencio de un hombre. No se trata de una fórmula mágica, sino de una práctica interna que cambia tu perspectiva desde la raíz. Deja de preguntarte qué significa su silencio, y empieza a preguntarte qué revela en ti. Esa pregunta lo cambia todo, porque ya no lo estás observando a él desde la carencia, sino que te estás mirando a ti desde la conciencia. Si su silencio activa ansiedad, inseguridad, culpa o necesidad de validación, no es casualidad. Es una señal, un espejo, una llamada interior. Y en lugar de querer romper ese silencio, puedes usarlo como puerta de entrada a tu propia sanación. Cuando logras eso, algo sutil pero irreversible ocurre dentro de ti, dejas de negociar tu verdad. Ya no necesitas que él hable para sentirte en paz, porque tú has aprendido a hablar contigo misma con honestidad. Y esa voz interna, cuando es clara, es más fuerte que cualquier silencio ajeno. Jung lo resumía así: no podemos cambiar nada sin antes aceptarlo. La condena no libera, oprime. Y tú ya no estás aquí para oprimirte con interpretaciones que no te pertenecen. Estás aquí para liberarte, para comprender que el silencio no es un castigo, sino una elección. Y tú también puedes elegir, si quedarte esperando que el otro regrese a sí mismo, o volver tú por completo a tu centro, a tu deseo real, a tu tranquilidad no negociable. Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por haber escuchado no solo con los oídos, sino con el corazón. Porque este tipo de reflexión no es liviana. Es profunda. Y se necesita coraje para mirar hacia adentro y no culparse por lo que no se entiende. Si este video resonó contigo, te invito a que dejes en los comentarios tu experiencia. Porque tu historia puede iluminar la de otra mujer que hoy se siente confundida, sola, o rota por un silencio que no sabe interpretar. Y si conoces a alguien que está atravesando una situación así, compártelo. A veces, una sola palabra dicha en el momento correcto puede convertirse en faro. También puedes suscribirte al canal si quieres más contenido que te acompañe desde la conciencia, y darle like si sentiste que este mensaje tocó algo importante en ti. Porque al final, esto no es solo sobre entender a los hombres. Es sobre recordarte a ti misma que no necesitas que alguien hable para saber quién eres. Tú ya lo sabes. Y si aún no lo sabías, hoy lo has recordado. Nos vemos en el próximo video.